Nadia, ¿me puedo cambiar de ropa en algún sitio? Sí, mira, ahí en el baño. Vale. ¿Leo esto ya? Ah, sí, ve leyéndolo, pero habla fuerte para que te escuche desde allí, ¿vale? Vale. Dilo fuerte. Piera, 3 de julio de 2000. Me llamo Nadia de Santiago y ahora mismo estoy en Piera, en la cocina de la casa de campo que tienen mis abuelos en Barcelona. Acabamos de subir de la piscina. Es verano y hace mucho calor. Tengo unos 10 años. Nos esperan a mis primas y a mí unas espirales de pasta con salsa de aceitunas. Vamos yendo por tandas. En la cocina comemos los niños y en la mesa grande del salón los padres. Dejamos que vayan acabando los más pequeños y vamos haciendo cola en los fogones, donde mi madre y su hermana Paz nos van sirviendo la ración. Me siento con mis primas las mayores, Irene, Andrea y Alex, en la mesa que tiene puesto un bonito hule de plástico. Me encanta el jolgorio que se crea en la cocina con el resto de tías, primos y primas. Vamos terminando de comer y toca relajarse. Mi prima Andrea, persona muy imaginativa, me cuenta que se le ha ocurrido una idea. Coger unas bolsas de la compra con asas y tirarnos desde la tapia que da al garaje. No es mucha altura, pero la suficiente como para hacerte un esguince. Yo la sigo y la animo. Me gustan mucho sus ideas. Últimamente estamos muy obsesionadas con imaginarnos que volamos. Por la tarde probamos el invento. Lo de las bolsas no ha surgido efecto, pero en el garaje veo que hay una sombrilla. Andrea es la primera que se tira. No vuela, pero la sombrilla ejerce de paracaídas y amortigua un poco la bajada. Estamos entusiasmadas y nos tiramos un buen rato con el invento. Ha sido muy emocionante. Como todo aquí. Intenso y mágico. Mañana se nos ha ocurrido hacer una cabaña en una zona que hemos visto ideal en los viñedos. Queremos convencer a las madres para dormir en ella, o por lo menos cenar allí cuando la tengamos diseñada. Me ha gustado mucho el día de hoy. Hasta mañana. Cuando fuimos bajitos, el podcast supercalifragilístico-espialidoso de Antonio Espósito. Yo me llamo Antonio porque mi padre se llama Antonio y mi yayo se llamaba Antonio. Entonces no hay misterio ahí. Pero tú perteneces a otra dimensión. Tú vienes de otra dimensión que me parece que es muy original si está bien elegida. Tú te llamas Nadia por Nadia Comaneci, que es una gimnasta rumana muy popular, finales de los años 70, y te viene por ahí el nombre, ¿no? Uh-huh. Me pones una cara rara cuando, sí, te digo sí, esto. Sí, mis padres cuando eran más jóvenes, bueno, mi madre estudió INEF y mi padre estuvo en el equipo español de gimnasia deportiva y entonces les gustaba muchísimo el deporte y justo por aquel entonces estaba como ganándolo todo Nadia Comaneci. Sí. Y me pusieron Nadia por Nadia Comaneci. Y a mi hermano Adrián, creo que también había otro gimnasta, que no me voy a acordar del nombre, o sea, del apellido, pero le pusieron Adrián por otro gimnasta que también había, que les gustaba mucho y que lo admiraban mucho. Claro, todo esto no es gratuito por lo que has dicho, porque tus padres se conocieron además en la residencia Blume, en Madrid. se conocieron en la residencia Blume, que es una residencia muy importante de gimnastas y de deportistas. Tu madre viene de Barcelona, en el momento en el que conoce a tu padre tiene 18 años, tu padre tiene 3 años más que tu madre cuando se conocen, tiene 21, y los dos tienen que ver, como decías tú, con la gimnasia, hasta el punto que creo que tu padre, no lo sé muy bien, pero sospecho que en 1981 va al Campeonato Mundial, a Moscú, representando a España. Creo que sí, no lo sé. Sí. ¿Tú sabes esto? Sí. No tan bien como tú.
A ver, había un Pablo, tu padre Pablo, había un Pablo Santiago en esa comitiva. O sea, en ese equipo había un Pablo Santiago en 1981 en Moscú. Sospecho que es tu padre, supongo que sí, ¿no? Sí, es mi padre. Y con todo esto, con todo este entorno que tiene que ver con la gimnasia artística, ¿a ti te da por la gimnasia artística en algún momento o no? ¿O nunca te...? No, la verdad es que no. Mi madre siempre estuvo como muy centrada en que después del cole hiciéramos natación, baile, que nos moviéramos, que estuviéramos como conectados con el cuerpo. Pero no, la verdad es que no. Nunca te dio por ahí. No. Bueno, de hecho, deporte hoy en día me cuesta. O sea, es algo que tener constancia con el deporte me cuesta un poco. Yo te he escuchado decir incluso que cuando ibas a clase y os hacían saltar al potro, como que era un momento tierra trágame para ti, que es como que no me lo puedo creer, porque vienes de tu padre y tu madre, Pablo y Luisa, son gimnastas, han sido gimnastas los dos. Ya. ¿Cómo puede ser esto? Sí, no sé. No sé, supongo que por la cosa también de estar como en clase y de repente exponerte a, venga, tengo que coordinarme porque si no me como el potro. Entonces, sí, había como tensión en este momento. Pero los deportes yo creo que en general se me dan más o menos bien. Creo. ¿Crees? Bueno, estoy pensando en este fin de semana que vamos a jugar al voleibol y tampoco tanto. Bueno, de pequeña además tenías muchos fatal. estímulos, aparte de la gimnasia, de tu padre, de tu madre, de todo eso que estamos hablando, tenías muchos estímulos porque tu padre además creo que estudió biología. Sí. ¿No? Tu madre, como has dicho, había estudiado INEF, pero tu padre Pablo tiene una ramificación de disciplinas variopintas. Variopintas. O sea, el tío es gimnasta, también biólogo y a la vez también instructor de vuelo. Sí. También vuela, y tú creo que también has volado alguna vez con él. Sí. ¿Cómo era volar de niña? Porque eso, claro, debía ser un flipe. Era súper divertido, sí. Íbamos a Adrián, además al principio empezó en ultraligeros, que son en realidad, pues no sé, como unas barras con un motor y poco más. Y a cuerpo, pero por el aire, ¿no? Sí, ibas como súper desprotegido, con una ala delta, sí, como con una especie como de vela de ala delta. Ajá. Y desde pequeños Adrián y yo siempre hemos ido con él. Y luego ya pasó a instructor de avionetas. Entonces como que enseña a volar a gente que quiere volar avionetas. Pero antes eran ultraligeros y era muy divertido. Sí, recuerdo como siendo muy, muy, muy pequeña de acompañarle y sobre todo al final del día de ¿me das una vuelta? ¿Una vuelta? Sí. Después de todo el día del currando. Oye, 3 de enero de 1990, calle Príncipe de Vergara, de Madrid. Hay un hospital en la calle Príncipe de Vergara, no es que fuera en mitad del hospital, el Hospital Nuestra Señora del Rosario, creo que se llama. Ahí sí que empieza tu historia de verdad, ahí naces. ¿Y qué significa para ti ser hija de Luisa y de Pablo? Piénsalo, no hace falta. Pero lo digo... Sí, ¿no? o sea, piénsalo, digo que tómate tiempo, no hay prisa. Vale. Pues... como un honor, en realidad, no sé, como son dos personas como muy luchadoras, creo, como muy valientes y fuertes. ¿Te sientes orgullosa de tus padres? Sí. A mí es que tienen sus cosicas, ¿eh? Hombre, como todos, pero fíjate que... Pero sí, creo que no... Bueno, que lo han hecho al final. La vida tiene cosas fáciles y otras que no. Y al final lo han hecho como han podido. Yo tengo una sensación desde que te conozco y es que hay varios puntos en tu vida o varios momentos de tu vida que han supuesto o que han condicionado mucho tu crecimiento personal o lo que eres a día de hoy. Y si vamos por partes, la primera yo me iría a 1991, cuando tú no has cumplido todavía 2 años, pero tu hermano tiene 3 años. Tus padres se separan en ese momento. Y claro, para un niño, para una niña, en un principio, que tus padres se separen es una especie de drama o un drama porque realmente no puedes convivir con los dos juntos, con lo cual es algo complicado, supongo, para un niño de entender. Pero por otra parte me da la sensación de que el aprendizaje que te has llevado por ahí, creo, ¿no? Yo te pregunto para que tú me digas, pero yo creo que, claro, eso también supone que tú entiendes, sobre todo por la opresión que habéis tenido las mujeres históricamente,
que esto del matrimonio para toda la vida pues no tiene por qué ser así, que una mujer o un hombre pueden decidir en qué momento se acaba una relación o en qué momento sigue. O sea, que de alguna manera tú de niña ya puedes ir viendo como la libertad emocional y sexual de tu madre, por ejemplo, ¿no? En este caso digo de tu madre porque es una mujer y porque históricamente la mujer siempre ha estado oprimida. Yo creo que eso tiene que ser a la fuerza un aprendizaje. Yo creo que es positivo al final para el crecimiento de una niña, ¿no? Que vea que tiene libertad de poder elegir, de poder seguir su camino por donde quiere, que no tiene por qué... las relaciones no tienen por qué durar toda la vida. Esto del matrimonio para toda la vida no tiene por qué ser así, ¿no? Sí. Lo estoy reflexionando contigo y es algo que nunca he reflexionado. Esto, o sea, bueno, vamos a reflexionarlo. Sí, o sea, en realidad, o sea, creo que en ese momento, o en la adolescencia, o antes de la adolescencia, yo creo, cuando se separaron, como creo que fue algo más como de... qué putada. Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, qué rollo, que... O quiero ver también a mi padre, o quiero... Esto sí que creo que hay algo de eso ahí como... Sí, porque además se da la circunstancia de que sí que vive un poco de tiempo aquí tu padre cuando se separan, pero al poco tiempo creo que marcha a Galicia, con lo cual se hace más complicado vernos veros y todo eso. Sí. Claro. Pero sí que es verdad que analizándolo ahora como con más edad, pues bueno, mi madre eligió y mi padre también. Cosa que no era fácil en aquella época, ¿eh? Estamos hablando de una época, tú y yo más o menos somos de la misma generación. De hecho, mi hermano Carlos, mi hermano pequeño, nació el mismo año que tú. Y en esa época no era tan fácil. Además, luego hablaremos del mundo del colegio y todo eso. Pero por destacar, tú estuviste estudiando la ESO y el bachillerato en el Vedruna, que es un colegio católico, y no sé cómo era ser hijo de padres separados en un colegio con monjas. ¿Esto condicionaba o no? Pues ya con monjas, como era más mayor, no lo noté tanto. Pero en el colegio, cuando era más pequeña, yo creo que en primaria o incluso en infantil, creo recordar como que dijeran algo así como... En esta clase hay o sea, no sé si lo decían entre los niños, como hay 2 niños que tienen padres separados. Hostia, como esto sí que lo recuerdo. Como que era un estigma... Sí, como de... Sí, hay 2 niños o hay 3 niños con padres separados. Hostia. No era tan común, sí. Era como... Pero fíjate qué manera de señalar y cómo una niña tan pequeña se le ha quedado sí. grabado para siempre, ¿no? Sí, porque creo, lo estoy recordando contigo ahora y lo estoy como destapando, que era como algo así como que yo decía, pero estoy bien. Pero tranquilos, que muy... Sí, como que no... La vida sigue, no ha pasado nada, ¿no? Sí, o pobrecita, y es como, estoy bien. A mí me gusta poner en valor, de verdad, en esa época y en épocas anteriores, pero en esa época en concreto, que es cuando nosotros éramos pequeños, me gusta poner en valor sobre todo a las mujeres que tuvieron la valentía, porque realmente eran las más señaladas, porque el hombre ha estado menos señalado siempre, pero la mujer mucho más señalada. Y sin embargo, tu madre, que fue muy valiente también, viniéndose de Barcelona a Madrid, empezó a estudiar INEF en Barcelona, pero luego vino a Madrid, llegó a Madrid, se compró una moto, que también, cuidado con la época, también era difícil, una mujer con moto, luego se casa, se separa, y aún así forma una familia maravillosa en la que Adri, que lo hemos mencionado antes, y tú compartís el mismo padre, y Cristina y Luis, tus hermanos pequeños, comparten también padre, distinto al vuestro, y los 4 compartís madre. Yo creo que eso, para una persona para crecer, yo creo que tiene que marcar de alguna manera. Yo creo que sí. Para bien, además, ¿no? Sí. Tiene de todo. Tiene de todo. Creo que tiene de todo. Bueno, matiza lo que tú quieras, ¿eh? Yo te lo dejo. Tiene de todo, sí. Tiene, bueno, es como por lo menos original, ¿no? O bueno, diferente. Diferente. Sí. Y luego la otra cosa que yo creo que ha marcado un poco tu vida en aprendizaje, en la manera de formarte como persona, cómo te has formado, evidentemente pues es tu hermano Adrián, tu hermano Adri. Me da la sensación, yo no he convivido nunca con ninguna persona con autismo, pero me da la sensación de que cuando conoces a una persona así, tienes 2 opciones, ¿no? Una que no debería ser, pero que supongo que será bastantes veces, que será
automáticamente no esforzarte nada en conectar con él, porque, bueno, pues como es una persona que tiene otras capacidades diferentes, pues puedes optar por no hacer ningún tipo de esfuerzo, o puedes optar por, aparte de tener empatía con la persona, intentar generar un código de comunicación con él especial en el que él te entienda y tú le entiendas y así podáis comunicaros, que creo que es lo que has hecho tú toda la vida, ¿no? De alguna manera, crear una especie de idioma propio entre vosotros, un código en el que solo os entendéis vosotros y que es como el idioma más pequeño del mundo porque solo lo utilizáis Adri y tú. Yo creo que eso te ha marcado muchísimo en tu vida, ¿no? Me da la sensación de toda esta cosa que tienes tú de esa empatía que tienes en general, esas ganas de ayudar siempre a la gente, te tiene que venir de ahí por fuerza, yo creo. Me sorprende a mí misma porque el mencionar a Adri, el oírte a ti, me hace como un espejo que normalmente lo tengo como muy normalizado y no es algo que... Pero creo que sí que es más importante de lo que me creo, la verdad. Sí, la verdad que con Adri hay un lenguaje muy sutil, no verbal, por supuesto. Porque Adri tiene autismo en un 96 o algo así, ¿no? Más sí, no habla absolutamente nada y físicamente como que está bastante afectado, pero sí, como que me gusta estar a su lado, me gusta su presencia. Pero ha tenido, claro, toda esa construcción de ese lenguaje es muy especial, porque no viene dado. O sea, no está establecido, no es como nos comunicamos nosotros, ¿no? Que lo aprendes un poco. Esto supongo que tiene un esfuerzo extra. Yo creo que es como mucha observación y no sé expresar lo que es la intuición, pero es como mucha observación y empatía y... Sí, decir, está haciendo esto, ¿sabes? Por esto, creo. Y prueba y error también, como si fuera un bebé, ¿no? Pues como un bebé también muchas veces. Y luego es que es puro. Es que Adri, o sea, claro, no está limitada, o sea, no tiene ningún tipo de limitación ninguna. O sea, ve en la calle a una mujer con un helado, le apetece un helado y va por ella. Y ya está, y se come su helado. Y luego le tienes que explicar a la mujer que tiene un trastorno del espectro, ¿no? Pero un tío guapo el Adri, ¿eh? Es muy... Sí. ¿Verdad? Sí, es muy guapo. Es un tío guapo. Sí, es que cuando sonríe, Adrián es como tan luminoso y cuando llora es tan doloroso que es muy puro. Como el flamenco. Adri es como el flamenco, ¿no? Adri, tengo la intuición, no sé por qué, esto lo he dicho, pero yo qué sé, no sé si será real. Hubiera sido músico, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué. Fíjate que tendríamos un prejuicio así de primeras, pensar que aunque Adri es de 1988 y tú eres de 1990, al tener Adri pues, esta condición, de alguna manera igual has ejercido tú de hermana mayor. Pero sí. A lo mejor no. Sí. ¿Has ejercido tú de hermana mayor? Sí. ¿Y en qué momentos has ejercido el de hermano mayor contigo? ¿O no ha habido momentos? Sí que ha habido. Mira, ay, qué curioso esto. Bueno, qué curioso por no decir qué friki la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Sí. Pues mira, yo he ejercido de hermana mayor, pues eso, ayudándole a cambiarse, a ir al baño, a comer, a vigilarle, para que pues eso, porque Adrián es que nos responde por su nombre, entonces tienes que estar como saber dónde está y echarle un ojo, ver pelis con él. Le he cuidado mucho a Adrián. Aprenderte todas las películas de Disney. Por supuesto, en bucle, porque claro, le gusta La Sirenita y le gusta La Sirenita 3 veces, entonces... Sí, gracias a él me sé todas las películas de Disney de memoria, de verdad te lo digo. O sea, sí, me lo creo. Pero él ha ejercido de hermano mayor, fíjate, cuando he podido estar como mal o pasar una época así como más... Estando a mi lado, o sea, como con su presencia, como con su silencio. ¿Te ha protegido de una manera que otra persona no sabría hacerlo? O sea, ¿te ha cuidado de una manera que nadie más puede cuidarte de esa manera? Sí.
¿no? De alguna Sí. manera podría ser. Sí, pero fíjate, con su silencio y con su presencia. O sea, como con su persona. O sea, como de entrar a su cuarto y ya estar como más triste o lo que sea, y de estar ahí él con sus moviditas. Sí, un poco Con sí. sus moviditas. Y en silencio y sin que nadie te diga nada y sin que nadie te taladre, ¿no? En ese momento cuando estás como... Uf, Nada. Oye, 1000 kilómetros más No o sabía menos esto. separan Cerdedo de Piera. Más o menos podría haber 1000 kilómetros, ¿no? Entre uno y otro. Al final me vas a hacer llorar a mí también, Nadia. Más o menos, 1000 kilómetros. Según Google Maps, más o menos hay 1000 kilómetros. Sí. ¿Qué tienen en común Piera y Cerdedo? campo, verde y familia, abuelos. ¿Y cuál es la diferencia entre Cerdedo y Piera? Pues Cerdedo es casa de mis abuelos paternos y Piera es casa de mis abuelos maternos. Pero aparte de eso, que Infancia, juego, veranos, sí, mucha imaginación también. cada sitio con sus matices, ¿no? Sí, unos más solitarios, Cerdedo era más solitario porque al final luego mi padre tuvo otro hijo, pero somos tres, en realidad 3 nietos. Entonces recuerdo pasar muchos veranos con Adrián en Cerdedo, mano a mano. Y luego Piera, somos 16 primos y es una familia como que se junta y mucho más grande, la familia por parte de mi madre, y es otra cosa, pero infancia sobre todo y estar con papá, estar con mamá, un poco esto. Hay una cosa que envidio mucho de la gente de América Latina que aunque tengan 50, 60 años, dicen mi mamá y nosotros no. Nosotros lo perdemos en algún momento. Nosotros cuando somos pequeños decimos mi mamá y hay un momento en que no sé si es por vergüenza o por qué, de repente decimos mi madre. Mi madre odia que digas mi madre. Lo odia muchísimo. Perdemos ternura, ¿no? De repente. Sí, lo que pasa es que no sé por qué cuando mi madre me dice, di mamá, Claro, me mamá. siento como pequeña. Claro, pero es, como eso ahí. sí, pero es maravilloso eso. Nosotros deberíamos también mantenerlo. Sí. Eres futbolera, ¿no? No. Bueno, sabes que en el fútbol siempre son 11 contra 11, entonces se hace como una especie de 11 ideal, muchas veces, de el mejor portero, la mejor defensa, no sé qué, ¿no? Se hace como un 11 ideal. Entonces yo tengo un 11 ideal aquí. Irene, Alex, Andrea, Javier, Pedro, Miguel, África, Nicole, Ari, Judith y Ruth. ¿Qué te parece mi selección para salir al campo? Es un equipazo. Salir al campo. Es un equipazo, son mis primas. Es un equipazo. Es un equipazo para salir a jugar. Son mis primas, además, empezando como por la mayor. O sea, el mayor es Adri, luego va Irene, luego voy yo, luego Andrea, Alex, tal, y los que has dicho hasta... Claro, además de estos 11, estáis vosotros 4. Estáis Adri y tú, Chris y Luis, por supuesto. Pero equipazo para salir a jugar en cualquier caso, ¿no? Sí, sí. Metería a mis hermanos también. Claro. O sea, esto es como estos son los primos, Los aparte, primos. Aparte de vosotros, claro. Luego están tus hermanos Luis, Chris y Adrián. ¿En qué te ha influido a ti criarte así en tribu? Porque esto, Piera, como decías antes, sois muchísimos primos y primas y es una manera de criarse como una especie de tribu, ¿no? De todos ayudando a todos, de todos casi somos hijos de todos, de entre todos los hermanos y hermanas, sobre todo hermanas de tu madre y sus hijos, todos juntos, ¿no? Como que no hay casi separación, estáis todos criándoos juntos prácticamente en esos veranos. ¿Eso en qué afecta? Pues sobre todo con mis primos y con mis primas, como jugar todo el rato, mucha imaginación. Yo qué sé, es que estábamos todo el rato ingeniando cosas y luego también pues compartir muchas cosas vitales también, la adolescencia, pues Claro. Muchas cosas o conflictos internos que puedes tener, pues compartirlo y compartirlo con tus primos. Y de hecho hoy en día son muy amigas mis primas y viven en Barcelona y siempre que voy pues las intento ver porque
porque han formado parte de unos años para mí muy, muy, muy importantes. ¿Pero te hace ser más solidario o más solidaria el hecho de haberte criado así con todos esos primos, con todas esas primas? ¿Te hace ser más colectivo en la vida y no pensar tan individualmente a lo mejor? Sí, bueno, en casa siempre ha habido esto, en mi casa, como con Adrián, con Cristina y con Luis, o sea, siempre ha habido como de esta cosa de compartir, pero sí, sobre todo era muy divertido, pues eso, el dormir 3 en un colchón, era todo como mucho más salvaje. Y lo que molaba de Piera es que venías de Madrid, del día a día, del cole, del trabajo, también en mi caso, y Piera era como de... Libre albedrío. Sí, y estar sucio de tierra y irte al huerto y coger ciruelas para merendar, y bocadillos de nocilla y jolgorio. Era como un poco salvajismo. Y eso, ¿Tú llegaste a vivir aquello de...? Porque yo recuerdo en Requena, en mi pueblo, con mis hermanos, llamar a Radio Requena y pedir que nos pongan canciones. ¿Tú eso lo llegaste a vivir? Lo de llamar a la radio en verano para que te pongan canciones y las escuches por la radio, como se la puedes dedicar a alguien, todo ese tipo de cosas. O sea, lo he oído, pero nunca lo he hecho. ¿Nunca lo has hecho? No. ¿Quieres que probemos a sintonizar en la radio? Probamos a sintonizar en la radio a ver qué nos encontramos en el dial. ¿Sabes esto de coger el dial y probar a ver qué te encuentras? Vale. ¿Quieres que probemos? Venga. ¿Sí? Vamos a probar a ver qué hay aquí, mira. Nadia, me gustaría que por un momento cerraras los ojos y visualizaras la casa de Piera, donde hemos vivido y pasado momentos muy felices. ¿Tú te acuerdas de alguno? Yo creo que sí. Habíamos estado en verano, en invierno, en la piscina. ¿Te acuerdas lo que nos habíamos reído en la piscina? Pues que te quede eso un poco en la memoria. Que yo he vivido contigo con una gran ilusión de mi nieta y creo que tú conmigo también. Y ahí es lo que nos quedamos. Joder, María Luisa, cómo se las gasta, ¿eh? ¿Quién es? ¿A quién acabamos de escuchar? A mi abuela. Sí, cómo se las gasta, es dura, vamos. Hala, que te quede claro, recuérdalo. ¿Quieres un pañuelo? Yo estoy a punto también, tengo aquí pañuelos. Qué fuerte. Espérate, te voy a dar pañuelos porque yo tengo también aquí preparados por si acaso me puede... También está o sea, está como más seria, creo. O sea, es más relajada. Pero como tengo que hacer esto. Bueno, María Luisa, que te manda este mensaje, vamos a contestarle. ¿Algún momento especial con ella, en Piera, pues en la piscina? Con mi abuela... piensa que como somos tantos primos, al final, claro, somos 16 primos en una casa más adultos, o sea que al final nos juntamos ahí 30 personas. Bueno, 15, 11 más 4, 15, pero luego también estaba Marta, que era la prima segunda de tus primas, y entonces 16. Ese sería el 16, ¿no? Ay, perdón, sí. Vale, 16 primos. Y entonces, o sea, como que al final... pues hay mucho caos, o sea, somos 30 al final, porque mi madre son 6 hermanos, entonces con respectivas parejas, o sea, son 5 hermanas y un hermano. Y un hermano. Y entonces, o sea, con mi abuela he hablado, pero al ser siempre tantos, nunca ha habido una cosa como muy, y al no vivir en Barcelona, nunca ha habido una cosa como muy, como de hablar mucho, muy tal. Pero ella lo sabe y yo también que estamos. O sea, hay como un vínculo muy bonito como en los abrazos, en los besos. Yo sé que me quiere un montón y yo a ella la quiero un montón. Aunque no hayamos podido tener conversaciones infinitas de... Claro, porque con tantos nietos es Sí. como que hay que darle un poquito de espacio a cada uno, ¿no? Porque es imposible si no abarcar toda la... Qué menuda tribu, ¿eh? Sí, sí. Aparte que mi abuela también como que es muy pancha en ese sentido, como muy, ¿sabes? Muy... que fluye, que no es como... ¿Sabes? Como que te da como libertad. Y ella siempre me lo dice, no te llamo pero te quiero mucho. Y yo lo sé. Yo lo sé porque como que sé quién es. Vamos a seguir buscando en el dial. Buscamos en la radio. Venga, a ver qué vamos. nos encontramos. Sí. Vamos a ver si encontramos alguna cosa de la época. Vale. De esa época, años 2000.
Sí, somos un aquelarre de 4 brujas. Irene, Nadia, Andrea y yo, Alex. Y bueno, tengo que confesar que sí, creamos nuestras propias pócimas y nuestros conjuros, pero bueno, no podemos compartir, no podemos revelar mucho más de eso porque es un poco nuestro secreto, ¿no? Es algo muy privado y tenemos todo guardado en un libro mágico que tenemos y solo podemos usarlo nosotras porque, bueno, es material muy delicado. Espero que lo entendáis. ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¡Qué maravilla! O sea, ¡qué maravilla! Aquelarre, 4 brujas. ¿Cómo está este tema? Pues este tema, ya te lo ha dicho mi prima Alex, que no se puede hablar de este tema. No se puede hablar de No se este puede tema. hablar porque Porque había un libro, ¿no? teníamos un libro mágico. Mágico, donde había. No vamos a entrar si quieres en fórmulas ni nada, pero había una serie De conjuros y de cositas. Funcionaban los conjuros. Sí, para nosotros funcionaba todo. Para nosotros volábamos, Antonio. O sea, sí, es que es eso, es que podíamos con todo. Sobre todo como las 4 mayores, como que muy influenciadas por Embrujadas, por la serie Embrujadas. La serie Embrujadas, sí, sí. Teníamos un libro mágico y teníamos, por supuesto, escobas, hacíamos magia, éramos brujas. ¿El tema Ouija lo tocasteis o no? Nunca. Sí, lo tocamos también. ¿Y qué tal? Pero muy tontamente. Bien. No. ¿Qué quiere decir bien? El tema Ouija, O sea, bien. como que creo que no conectamos ese día con nadie. Ese día, por lo que sea, no se conectó, ¿no? No hubo... Pero tenemos peli y todo. Vale, porque cogíais la cámara y hacíais como este efecto de la cámara que te grabas un poquito, le das a parar, Claro. te quitas y de repente desapareces, ¿no? Ese tipo de cosas. Justo. Teníamos como una cámara que me regalaron por Reyes, como en el 2000... Yo tenía 10 años. 2000. 2000. Y entonces era como, hacíamos así y cortábamos. Y O sea, hacíamos- para explicarlo auditivamente, poníais como un papel en la mano, Sí. lo grababais, Y hacíamos- cortabais y de repente... y lo tirábamos. Claro, y luego volvíais a grabar y entonces montando una imagen con la otra parece que esté desapareciendo. ¿Y esas películas están? ¿Las guardáis? Sí. Ah, las guardáis. Creo que Alex o Andrea las tienen que guardar, sí. Pero no las tenéis digitalizadas, ¿no? Sí. ¿Las habéis pasado entre vosotras? O sea, yo no las tengo, pero creo que las digitalizaron y están por ahí. ¿Y a esto solo La verdad que jugabais molaría tenerlas. las primas mayores? ¿O sea, qué hacíais con todo el resto de primos? Porque había un montón de gente más pequeña. Sobre todo lo hacíamos como las primas mayores, pero después empezamos como a dejar entrar a los primos más pequeños y hacer obras de teatro con ellos. Con los pequeños. Necesitábamos a más reparto y a más elenco y empezaron Era puro interés, ¿no? puro interés. Oye, ¿y qué sentiste cuando la casa de Piera de repente, se decide vender esa casa? Ayer estaba pensando, ¿y fue a despedirse? Sí. ¿Fuiste a despedirte? Sí, fuimos todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo fue eso? Pues revoltijo, la verdad. Como muchas imágenes, muchas sensaciones, muchos olores de repente. Estoy emocionado con con todas estas historias y no entiendo muy bien, estoy todavía entendiendo por qué me estoy emocionando tanto con tu vida. Pero de verdad, llevamos pocos capítulos de cuando fuimos bajitos, pero creo que es el día que más conexión emocional he tenido y no entiendo muy bien por qué. Pero le está pasando todo el rato, no sé. Jo, pues yo estoy... La Casa de Piedra tiene un documental, realmente, ¿eh? Debería tener un documental, debería hacerse un documental de esa casa. Por la historia que tiene. Claro, ahí hay un montón de historia, ¿no? Hay un montón de historias. Hay un montón Pero es de que cosas tú me que las vas a contar. contar mejor, seguro. No, yo te estoy preguntando. Lo del Canfreixa, que era como un... Esto no me lo sé, cuéntamelo. Pues es que, o sea, eran 2 casas que tenía 100 años, en la que estábamos creo que tenía 100 años, que mi abuelo heredó. Ostras. Entonces, con muchísimos viñedos y tal. Es como la zona como de las viñas ahí en Barcelona. Y entonces el Canfreixa, que era como se llamaba el lugar, nosotros lo llamamos Piera, pero en realidad es como la finca Canfreixa.
creo que era como de un asesino o algo así. Ostras. Que de repente como que cada persona que pasaba como por sus viñedos como que los mataba o algo así, creo que era la historia. No te voy a contar más porque igual te voy a mentir, pero Ostras, qué buen rollo tenía para una los niños, historia... Y nosotros la llamábamos, eran 2 casas enfrentadas y la de enfrente, que estaba como medio en ruinas, era la casa de los fantasmas. Ostras. Entre nosotras lo Y llamábamos. claro, entre vosotras ya Claro. fabulabais totalmente todo. Nosotras, ¿no? claro, íbamos a por ellos, Por los fantasmas. a por los fantasmas. Claro, hemos hablado de 15, 16 primos en total y estábamos hablando antes también de Cerdedo. Cerdedo y Piera eran complementarias las experiencias, o sea, quiero decir, en una se vivía una cosa más colectiva, en la otra una un poco más individual. Sí. Al final en la zona de Cerdedo, Cerdedo, Pontevedra y todo esto, también aprendes tú a conducir. Pues me da la sensación de que Cerdedo era como más eso, más individual, más Sí. de atención tú a tu hermano y tus abuelos a ti. Y en lo otro y en Piera era como una cosa más, lo que decíamos, más salvaje, más de tribu. Se complementaban bien una experiencia con la otra. Sí, Estaba guay que hubieran las dos, sí, de repente, ¿no? sí. Me daba esa sensación, no lo sé, yo todo lo que te estoy preguntando hoy, muchas de las cosas tiene que ver con sensaciones, o sea, no sé si es así o no, pero me da la sensación de que son complementarias, ¿no? Que de repente te hacía falta de una cosa y de la otra. Un poquito Sí. más de calorcito de casa y de algo más individual y un poco más de mundo colectivo. Sí, sí, total. Justo era como más introspección, Galicia, Ya. la playa, frío, mi abuela, mi abuelo, Adrián y yo, porque mi padre casi siempre estaba trabajando, entonces como sí, un poco la tortillita de la abuela. El yogur de tu abuelo, la filosofía, la pintura. Y decíamos que aprendiste en una playa cercana a conducir. Yo no he conducido nunca, no tengo carnet de conducir, no sé lo que significa para una persona tener un primer coche, no sé qué es esa sensación. Pero tú que viviste en el Volkswagen Polo plateado, en ese Volkswagen Polo plateado que fue tu primer coche, ¿qué viviste con ese coche? ¿Es especial eso? No lo sé si es especial. Sí, sí que es especial. Pues era, sí, un coche, el primer coche que tuve, que era como muy viejito, y recuerdo ya robarlo. ¿Cómo que robarlo? O sea, recuerdo, antes de sacarme el carnet, de ya haber cogido ese coche para ir un día a la vaguada, Ah, al cine, pero... sin carnet. ¿Cogerlo tú sin carnet? Sí, porque mi padre me había enseñado antes en Galicia. Entonces era como que no tenía carnet, pero sabía conducirlo, y recuerdo de un par de veces coger ese coche totalmente ilegal. Me acaba de venir ahora. Pero muy, muy ilegal. Sí. Y pasando de Piera, Cerdedo, que son estos dos espacios que hemos hablado, estos dos ambientes, por un lado la tribu, por otro lado el calorcito dentro del frío de Galicia, el mismo. Estaban esos dos mundos, pero luego estaba tu mundo rutinario, normal, el día a día. Tú te crías por ubicarnos un poco en el barrio de Mirasierra, en Madrid, un barrio, corrígeme si me equivoco, pero creo que con un nivel socioeconómico bastante holgado, ¿no? Digamos, familias bastante numerosas y tal. Yo desde que te conozco siento que eres una persona muy empática, con una conexión con lo que está pasando en el país, en el mundo muy clara. ¿En qué momento, claro, tú te crías en un barrio, digamos, como hemos dicho, socioeconómicamente cómodo, vamos a decir? Sí, sí. ¿En qué momento de la infancia o de la adolescencia te das cuenta de que eso que tú vives, esas condiciones materiales que tú vives a tu alrededor, incluso en casa, no son las que vive todo el mundo? O sea, quiero decir que en la misma ciudad, en otro barrio como por ejemplo podría ser Vallecas o en un barrio más proletario, pues la situación es otra y hay gente que tiene otras situaciones no tan privilegiadas, digamos. ¿En qué momento te das cuenta de que hay otras realidades? Pues yo creo que saliendo y entrando con la profesión también. Y no sé, como que siempre como a través de Adri quizá. Ah, sí, ¿eh? Puede ser. Es que lo estoy reflexionando ahora, ¿eh? O sea, no me acuerdo de en qué momento... Porque incluso hoy en día sigo dándome cuenta de
de joder, que esto existe, ¿sabes? Y yo estoy aquí y, joder, qué suerte, ¿no? O qué afortunada, o... Sí, como de las causas sociales, al final, creo que a través de Adri, la discapacidad y la discapacidad que te da lugar a otro, ¿no? Claro, es que yo Creo- entiendo, o sea, yo me pongo en mi infancia y yo vengo de un barrio proletario, un barrio obrero de Valencia y en el mismo colegio ya veía situaciones pues más o menos cómodas, pero algunas situaciones complicadas. Había gente que tenía situaciones pues más difíciles de las que podía tener yo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero claro, vivía en un barrio obrero en el que eso se veía, en el que ves otras realidades, pero cuando eres muy niña y vives en un barrio en el que todo tu alrededor es de una cierta manera, de alguna manera puedes llegar a pensar que eso es lo habitual. Y es lo minoritario realmente, es lo menos es eso. La mayoría de gente que vivía, por ejemplo, en Madrid, que era la ciudad donde tú vivías, la mayoría de gente no vivía con comodidad, vivía con más dificultades. Entonces, claro, como te veo a ti tan empática con lo que pasa, con lo que ocurre, me venía como esta curiosidad de saber en qué momento te das cuenta, cuál es tu clic, cuál es ese momento que dices, ostras, esto que estoy viviendo yo, soy una afortunada y esto no es lo habitual, no es lo que suele ocurrir. Pues yo creo que eso a través como de la cultura, de Adri. Mi madre también curra en un instituto, como en un barrio también como muy concreto, la Agua de Hortaleza, y siempre nos viene contando historias y ve otras realidades también. Claro. Un poco de ahí, creo. Sí. Pero ya te digo que hoy en día, pues, no sé, me ha pasado estos días, de hecho, como que como veo a gente en la calle y tomo más conciencia que antes todavía. Como... Claro, con los años supongo que uno va cogiendo también. Sí, creo que son los años también Sí. Y yo me estaba acordando el otro día de la época en la que quedaba con los amigos en la adolescencia y todo eso. Quedábamos siempre en el portal de Sara, que era una amiga, y decíamos a las 5 en el patio. Siempre quedábamos a las 5 en el portal de mi amiga. Entonces, la gente que conozca Mirasierra, que conozca tu barrio, también conocerá el Sánchez Romero, el centro comercial. Y... Dale. Nada, Dale. Que era para ti ir al Sánchez con tus amigas. ¿Con qué edad? Bueno, claro, porque me imagino que en todo ese proceso de repente pasas de comer chucherías a minis de cerveza, ¿no? Claro, de calimocho. Y calimocho, claro. ¿Cuál es el proceso? Cuéntame el proceso si quieres. Pues el proceso, no me acuerdo del proceso, la verdad. De repente un día pues descubres en la adolescencia pues el alcohol, la verdad, y quedábamos los viernes. O sea, antes de esto, antes de descubrir el calimocho, mi planazo un viernes era comprarme una Fanta y una bolsa de patatas. Me encantan las patatas fritas. ¿De naranja o de limón? Perdona que te haga la pregunta. De naranja. De naranja, vale. Y el plan era, pues, hablar con tu Fanta de naranja y tu bolsa de patatas fritas y comerte la bolsa ¿En el de... Sánchez? No. Esto lo hacíamos en el portal de una o en el portal de la otra o en un parque Vale. o tal. Y en el Sánchez, pues ya, cuando eras más mayor, quedabas los viernes para, básicamente, beber. ¿Y qué ha prescrito ya? ¿Qué bebíais? ¿Calimocho sobre todo? Yo calimocho. Mucho calimocho. Sí. Y luego creo que también empezáis en la época de la adolescencia a ir a Chamartín, A Elite Light. Elite Light. Elite Y Light. allí, ¿qué se cocía? Pues allí se cocía una discoteca por la tarde y la cosa era quedar en otro parque que era El Rojo a beber después de comer para entrar un poco... Entra muy rico el calimocho después de comer, a las 4 de la tarde. Qué horror. Te diré que me gustaba un ratito todo, ¿eh? O sea, o sea, la discoteca la aguantaba como poco, no me quedaba como casi nunca hasta el final. A mí me pasa igual. Como demasiado cosa. Demasiado ruido igual, ¿no? Ruido, sí, estímulo, no sé, como que me cansaba rápido. Yo creo que has sido una niña y una adolescente particular, ¿no? Yo también, ¿eh? Pero... No sé. Claro, yo me imagino tu habitación, de repente. Me imagino la habitación de un adolescente. Y lo último que me imagino, lo que nunca me imaginaría sería que estuviera ordenada, eso no me lo imaginaría. Que tenga 2 puertas
que eso es raro, porque una habitación de 2 puertas es raro. Ay, qué heavy. No. Y luego que no hay pósters prácticamente en las paredes de ídolos y todo eso. Es particular, ¿eh? Así era tu habitación, ¿no? Tenía 2 puertas la tenía habitación. 2 puertas. Tu habitación tenía 2 puertas, ¿no? Mm. Tenía 2 puertas, estaba ordenada Sí. y prácticamente no había pósters. No había póster, De pero ídolos. había un gnomo que me hizo una amiga en la pared. Lo pintó ella, Ujú. o sea, lo dibujó ella y luego yo lo pinté, que era como un gnomo encima de una seta enorme, en la pared, enorme. Y luego había como un espejo con frases que yo también había pintado en la pared. Y había 2 puertas porque básicamente era como el comedor. Como no cabíamos todos los hermanos en casa, pues a mí me habían dado como el cuarto, pero era muy guay. Porque, o sea, no era muy guay si la gente se quedaba hasta tarde en el salón porque pegaba al salón. Era la típica puerta así como corredera que daba al salón. Ujú. Pero molaba porque entrabas de la calle y ¡pum! Y entrabas a la... Entonces, claro, para salir y para entrar, nadie se enteraba porque las habitaciones estaban como en el fondo. Entonces, era fácil el que no te escucharan cuando entrabas o salías. Y esto molaba. ¿Cómo nos afecta, bueno, cómo nos afecta y cómo nos influye en la gente mayor, de cuando somos, la gente más mayor, cuando somos adolescentes, cuando somos niños? Ostras, nos influyen muchísimo, mucho más de lo que pensamos. Luego pasan los años y nos damos cuenta de la importancia de ciertos personajes, de ciertas personas que pasan por nuestra vida y que a lo mejor en el momento no sé si valorábamos menos o nos dábamos menos cuenta, pero de repente tienen mucha importancia. Vamos a sintonizar otra vez la radio, ¿vale? Vale. Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy en tu colegio, Nadia? No. Te preparé algo rico para el almuerzo que tanto te gusta. ¿Te acordás qué es? Yo sí, tallarín, o sea, pasta con salsa de tomate. Te encantaba comer eso, Nani. Perdóname por esto, pero... Es que te mato. No te mato. ¿Quién es? A ver si puedo seguir. Tranquila, mira, espérate. Tengo aquí una serie de Kleenex. Pero bueno, es lo que hay. O sea, es lo que hay. No, en el presupuesto de producción del programa de hoy venía el tema de los Kleenex, porque claro, al final... Ha sido a matar. No iba a matar, pero sabía que podía ocurrir, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, en el presupuesto venía Qué hoy... fuerte. En la partida venía hoy el paquete de Hacía un Kleenex. montón que no la escuchaba, ¿sabes? Ya. Bueno, pues desde entonces seguramente. Jolín, gracias. Nada. Jolín. Se llama Angie y nos cuidaba a Adrián y a mí. Sobre todo, casi siempre en casa teníamos como a una persona interna para cuidar a Adrián. Ujú. Y Angie para mí fue mi madre tantas veces. Me cuidó tanto en un momento muy concreto de mi vida, que la adolescencia. Mi adolescencia no fue muy fácil. Y siempre estaba y me daba muchísimo calor, sobre todo de mucha comprensión. Es lindísima esta mujer. Es paraguaya y me daba algo latino calentito, no sé, como mucha cosa como de familia, y una mujer como muy luchadora también. Que había venido aquí, tenía un hijo allí, o sea, ¿sabes? Muy guay. Angie es lo más. Adrián lo amaba. Muy guay. De verdad, me ayudó muchísimo Angie. Puede personalmente. ser que hubiera cosas cuando pues, hablamos de 2005, a partir de 2005, 15 años, tus 15 años. Puede ser que haya cosas cuando uno tiene 15 o 16 años que no se las puede contar a sus padres porque son sus padres. Y hay cosas que no se puede. O sea, hay cosas que no sé, como que no sale contártelo a tus padres. Y a la vez tampoco las puedes consultar con tus amigas porque realmente
no tienen la experiencia como para darte consejos, tus amigas, sobre algunas cosas. Y de Total. repente hay una persona que... Adulta, Sí. pero que además es cómplice de alguna manera, que es como tu confidente y que se convierte en un referente un poco, Angie, ¿no? En tu vida. Sí, total. Ahora ya prescrito, ¿de qué hablabais? ¿De qué hablabais? Que hablabais Jo, pues, muchísimo. pues es que hablábamos un montón y sobre todo me comprendía, porque en aquella época en mi casa a veces no encontraba comprensión y me están pasando muchas cosas internas, adolescencia, tal, trabajo, cosas a lo mejor no digeridas de hace tiempo y con Angie tomábamos tereré o mate cada 2 por 3 y hablábamos de todo. Es que no sé, o sea, al final todos mis miedos, era como una amiga. Pero con experiencia. Pero con experiencia. Con experiencia y además sabiendo lo que pasaba en casa, Ya. ¿sabes? Entonces ahí me hacía ver que, joder, que me podía equivocar en cosas, pero que en otras no estaba loca. O sea, que yo estaba sintiendo cosas y viendo cosas y encontraba comprensión, ¿sabes? Como de... Ya, como una conexión que no podías encontrar con ninguna otra persona que no fuera... Sí, y justo lo que tú dices, era adulta. Entonces era como, uff, qué alivio, ¿no? Qué guay. Y además veíais Gata Salvaje, creo, ¿no? O alguna telenovela. Sí, todas las telenovelas. Tomando mate. Tomando mate. Y luego hay otra de las cosas también que hablabas de que no fue fácil la adolescencia. Claro, hay cambios en la vida de un niño, de una niña o de un adolescente. Pasas de estar en un colegio público en el Príncipe Felipe, toda la primaria. Príncipe de Asturias. Ah, el Príncipe de Asturias se Sí, llamaba. Yo pero- pensaba que se llamaba Príncipe Felipe. Pero en el Príncipe de Asturias, toda la primaria, con profesores como Nacho, por ejemplo, que era, ¿no? Qué fuerte, Nacho. Sí. Que era un profesor De educación física. que creo que fue tu tutor, creo recordar, y que te marcó de alguna manera, ¿no? Sí. Y pasas de ahí a el Santa Joaquina de Vedruna, monjas, no sé, la hermana Rocha, me parece. Ostras. El contraste de Nacho, de educación física, tutor, a la hermana Rocha más severa, a un colegio, pues eso, católico, con lo que todo eso conlleva. Sí. Todo ese cambio... Otro tipo de educación. ¿Qué tal? Porque, claro, por un lado, el Príncipe de Asturias está más lejos de tu casa, de repente quedar con tus amigas es más difícil, y lo que encuentras en el Vedruna pues también son amigas para toda la vida, que tienes más cerquita de casa y todo eso, pero el contraste de profesores también creo que es distinto, ¿no? Sí. Sí, es que además el Príncipe de Asturias era un colegio como muy moderno. O sea, no teníamos libros, eran todo como fichas, los profesores eran muy guays, muy guays. O sea, les gustaba, no sé, era todo a través del juego, a través del currar con el compañero. Era otro tipo de educación. Y el Vedruna, pues, era un colegio como más, con una educación más clásica, más de estudiar y de memorizar y de bueno, pues otro tipo de tal, en el que aprendí también cosas, Claro. pero otro tipo de... Y el cambio fue ¿Fue duro para ti? Sí, fue duro y a la vez como decir, tengo como que adaptarme, ¿no? O sea, acabo de recordar que era como más de, entro en esta clase, tengo 12 años, nueva, ellos llevan toda la vida juntos y a ver cómo hago para adaptarme y hacer amigos y amigas. Y la verdad que muy guay, porque luego en el Vedruna he tenido también profesores muy comprensivos con mi profesión. Claro, porque has tenido que compaginar tu trabajo con tus estudios. Y creo que eras muy honesta porque creo que en la época ya te hacían exámenes online, me parece. Ya te hacían exámenes online en los que tú perfectamente desde tu casa podrías haber copiado como una cosaca. Y sin embargo, creo que eras muy honesta y hacías esos exámenes sin copiar, haciéndolos, devolviéndoles como esa confianza que te habían dado. Eso tengo entendido. No Me sé lo si te acabas de acuerdas. recordar, es que es muy fuerte. Es que no me acordaba de esto. Pero era así, ¿no? Era así, sí, sí. Pero qué bonito esto, ¿no? Devolverle como la confianza al profesor. Sí. Porque Es que podías me haber copiado ayudaron- muchísimo, claro. Sí, me ayudaron mucho, la verdad, en los dos colegios, pero en el Vedruna
mis años de bachillerato no fueron fáciles y me ayudaron, pero vamos, un montón. Y mis amigas también, de llegar a las 12 de la noche y decir, ¿qué habéis dado? ¿Me explicas esto? Que mañana tenemos examen y no tengo ni idea. Y a las 12 de la noche, como vivíamos cerca, Claro. iba para allá y Silvia, Bea, Laura, Ana, o sea... Sí. Y además tenías en el colegio, en el Vedruna, tenías a tus hermanos pequeños también, ¿no? A Cristina y a Luis, que así podías abrirles el bocadillo y cortarles el jamón un poquito más en trocitos para que no se atragantaran. ¿Esto cómo es? Qué sobreprotección. Joder, que esto es un trauma, yo creo. Esto es un... Jolín, qué fuerte. Qué sobreprotección esa, ¿no? Yo también soy así, ¿eh? Un poco de sobreproteger. Es que me agobia mucho esto. O sea, me agobia mucho el que la gente es atragante, porque A mí también. me genera una impotencia que me bloquea. Y a mis hermanos pequeños les he visto mucho atragantarse. Y me acuerdo que, sobre todo, lo que eso generaba en mí era de parálisis. O sea, yo, cuando Cristina y Luis se atragantaban, me tenía que ir de la cocina. En vez de ayudar, era como no puedo verlo, y mi madre ahí dándoles la vuelta, metiéndoles el dedo hasta no sé dónde. Joder, pensaba que era menos traumático. Claro, o sea, yo recuerdo esto, claro, en mi cabeza. Ya. Y entonces me discutía con mi madre todo el rato de, por favor, córtales el jamón serrano a trocitos en el bocata. Por favor, porque ¿qué necesidad? No, pero es que tienen unos dientes increíbles. Ya, pero ¿qué necesidad? Córtaselo. Y Yo tú me te quedo encargabas de tranquila. volverlo a abrir y de cortarlo, ¿no? Sí. Qué maravilla. Qué maravilla esto. Sí, porque me pone. Me gusta mucho. Bueno, en la adolescencia también es muy importante la música, ¿no? Yo recuerdo Estopa, no sé si yo tendría 13, 14, 15 años o algo así. Estopa, lo que me marcó a mí escuchar a Estopa o a Extremo Duro con 17, 18 años. Al final son grupos que vas encontrando por el camino y como que te van conformando tu personalidad, incluso tu tendencia política muchas veces, como que te van ayudando a conformar lo que luego eres. ¿Qué significaba para ti escuchar La Fuga, por ejemplo, cuando eras adolescente? Como un canto ahí como a la libertad, a la poesía. La cantaba muchísimo, además bebiendo calimocho. Claro, era lo suyo. Era como poder escuchar, cantar y cantar y beber calimocho, claro. Sí, como una cosa como rebelde, ¿sabes? Sí, como que hay otra forma, ¿sabes? Y este tío, sobre todo Sueños de papel, que era en bucle todo el rato. Yo tengo la sensación de que, no lo sé porque igual me equivoco, pero yo tengo la sensación de que te quedaste con las ganas de ser más rebelde de adolescente. Sí. ¿Sí? Sí. Es así. Es así. Tengo totalmente esa intuición, pero no sé tampoco por qué. Como que ha habido algo en tu vida reprimido en el sentido en un momento dado romper con todo, por ejemplo, o algo así. Sí. ¿Y por qué no se dio eso? En casa. En casa había disciplina. Sí. Sí, algo con la voz. Yo lo noto como de estar pancha con lo que piensas y con lo que... Sí, en casa mi madre es muy estricta. O así, ahora ya no, ahora se ha relajado, pero era muy, muy, muy estricta conmigo. Sí, y sí. ¿Y qué te hubiera gustado hacer, por ejemplo? ¿Cómo te hubiera gustado revelarte? O sea, con la palabra. Que habrás fantaseado en algún momento con la palabra. ¿Y La Fuga o este tipo de música a lo mejor ayudaba a eso, a canalizar eso o no? Sí, puede ser, sí, como de... Como este tío dice lo que yo no me atrevo a decir, entre comillas. Sí, como que había poesía en su... Había como otras formas. Esto no es así y así y así, porque yo lo digo. Esto hay unos sentimientos, unas sensaciones, unas cosas, no sé, más poéticas, no sé cómo, pero como más emoción. Y cada cosa nos da, cada grupo, cada tipo de música nos puede dar una cosa diferente. La Fuga, ya lo hemos comentado. ¿Y el Canto del Loco qué? ¿Cuál era esa otra
Esa otra sensación. O sea, ¿qué te aportaba el canto del loco? Ya sabemos lo que te aportaba la fuga y qué te aportaba el canto del loco. El canto del loco era como diversión, era de repente te gustaba un chico y le cantabas insoportable. Era como más de relaciones amorosas que podías tener. Y diversión. Sí, con tus amigos, de ir a un concierto. He ido a un mogollón de conciertos del canto del loco. Con tus amigas, con tus amigos, y era como... Era diversión. Mi amiga Amparo Valle, maravillosa actriz y madre de Coque y de Miguel Maya, siempre me habló muy bien de Dani Martín. Siempre me habló muy, 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 muy bien. Siempre me lo dibujó como un tipo muy honesto y muy buena gente. Nunca lo he conocido y es una de las personas que me gustaría traer a Cuando Fuimos Bajitos, porque creo que tiene una historia más potente de la que podemos saber. Creo que es un tío auténtico, me da la sensación. Sí. No lo sé, tengo como esa... Sí que lo es. Tengo como esa sensación de siempre, no lo sé. Sí, yo la verdad que pasados los años, o sea, yo era fan del canto del loco y luego de Dani, y pasados los años la vida nos juntó. Sí, y le puedo conocer como un poquito y es muy guay. Sí. Quiere que todo el mundo esté bien y se preocupa. Muy detallista. Sí. Decíamos que te quedaste con las ganas de rebeldía. Hay un hecho en tu vida que a mí me tiene un poco... Quiero saber más. Vale. No sé mucho de esto. 18 años, te independizas, 3 o 4 meses y vuelves otra vez a tu casa. O sea, como una cosa muy fugaz, de repente. Y no sé por qué fue, pero ¿eso fue un amago de rebeldía o no? ¿Por qué fue eso? No lo sé, te lo pregunto desde la ignorancia porque tengo mucha curiosidad por ese momento. No sé por qué fue. Qué fuerte. Pues esto nunca lo he contado, esto, Antonio. Si no lo quieres contar, lo que tú quieras, ¿eh? Igual es el momento de contarlo. Cuéntalo. Claro que sí, cuéntalo. Toma, Kleenex, más. Por si acaso. Yo en la adolescencia tuve trastornos alimenticios. Uh-huh. Y creo que empecé como con 14 y duraron hasta, ha sido como un proceso del que ya he salido hace bastante tiempo, pero por eso los 2 últimos años de bachillerato fueron muy caóticos. Claro. Estuve en el Niño Jesús un mes, o sea, como que... ¿Ingresada? Sí, como que, pues pasó esto. Y en la adolescencia había una cosa como de comprensión, de que no estaba encontrando y en casa, y que con esto obviamente no quiero para nada... pues lo que son las adolescencias muchas veces, claro. ¿no? Y que mi madre, la amo y la ha hecho genial. Ella sola, además. Hay cosas que son difíciles de controlar. Sí. Y más en aquella época era muy difícil todo esto. No se sabía muchas cosas tampoco. No se sabía muchas cosas. Sí. Y entonces, como había ahorrado un poquillo, pues dije... pues me voy, porque yo es que no encuentro una... No sé, no estoy... Yeah. No estoy bien aquí. Y lo que pasa que por aquel entonces yo estaba pues un poco, pues eso, con esta cosa como del tal y no lo estaba como gestionando muy bien. Y mi madre también tenía sus cosas. Y recuerdo como que quedé con ella como un par de veces y noté que podíamos volver a entendernos. Y que nos necesitábamos. Al final creo que ella me necesitaba y yo también. Igual era buscar el punto de encuentro, ¿no? Un poco la manera de comunicaros mejor. Yo recuerdo que en la época, cuando yo tenía 15, probablemente 15 o 16 años, también tenía una amiga muy importante en aquella época para mí, que también estuvo ingresada por
por trastornos alimenticios. Y fíjate, esto, bueno, tú sabes que yo tengo trastorno obsesivo-compulsivo, pero, y esto no sé si lo he... No, sí, creo que sí que lo he contado en alguna ocasión. Yo sospecho, no lo tengo diagnosticado, pero sospecho que tengo trastornos alimenticios a día de hoy. A día de hoy. Tengo una relación con la comida complicada, vamos a decir. O sea, que me lo estás contando y entiendo... Y entiendo que si para una persona de mi edad es complejo, para una persona con 18 años tiene que ser demoledor, ¿no? Vivir todo eso. Sí, además es que me gustaría, o sea, que como que no se quedara como en el titular, porque el titular es horroroso. No, y no dice nada. No, claro. No dice nada, porque cada uno es un mundo y al final, como en todo el proceso, he descubierto cosas que se llaman así, pero no, es que no, o sea, no tiene nada que ver con lo que te está pasando en realidad. Entonces, al final, es muy importante la conexión con la comida. Es como estar como en paz con esto, porque al final es nuestra tierra también. Y como lo que nos da... Bueno, es como complejo para... No lo tengo tan integrado como para poder hablarlo, ¿sabes? El tema de la salud mental, además, que ahora afortunadamente se está empezando a hablar mucho más, pero en aquella época, hablamos, si tenías 18 años, hablamos del año 2008. Sí. El año 2008. En el 2007 fue. 2007, con 17 años. Estamos hablando de una época en la que el tema de la salud mental era la gran desconocida. Era mejor no hablar, entre comillas, lo de mejor. Sí. Era mejor no hablar, era como que estaba totalmente apartado. Yo en mis 17-18 años, mi adolescencia también fue muy complicada y yo, un poco por juntarme contigo en esta emoción, en este confesarnos aquí, yo me acuerdo con 17-18 años tirar cosas por la ventana en casa de mis padres de la rabia, de no encontrarme, de no entenderme, de no saber canalizar lo que me estaba pasando y de tener una serie de comportamientos a veces muy complicados, pero porque no sabía cómo canalizar todo lo que me estaba arrollando, que eran bastantes cosas. Cuando uno tiene trastornos en la adolescencia, cuidado. Sí, además como al final es miedo. Yo desgranado, no sé. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Eso, como es miedo a vivir, no sé, a salir, ¿no? De dentro. Con tus movidas, aquí está todo controlado, ¿no? Y a mirar y a estar y a coger presencia y a tener voz y a... no sé. Eres una tía muy especial, Nadia, te tengo que decir. Ay. Es verdad, es que... Y fíjate que esto no lo hago nunca, pero lo voy a... en esta entrevista me ha pasado algo muy raro. Me ha pasado algo muy extraño, ¿no? Pero lo quiero contar, porque igual no lo debería contar, pero lo voy a contar. Hemos empezado a grabar la entrevista hace un rato. Hemos tenido que parar, no sé si ha sido 1 o 2 veces, porque yo me estaba desbordando la entrevista y la manera de iniciar me estaba desbordando completamente la historia. Y no intuía que había... O sea, sabía que tenías un punto de dolor, pero no sabía que llegaba... O sea, yo desconocía mucho de lo que tú me has explicado hoy y yo venía pensando que lo sabía todo. No sé si sabes por dónde voy. Uh-huh. O sea, yo he venido a la entrevista pensando, me lo sé todo sobre Nadia, esto va a estar controladísimo, y de repente, nada más empezar la entrevista, me ha desbordado la propia entrevista, pero es que después me he visto desbordado por la historia porque no me esperaba que esto fuera a coger este camino. Entonces, a veces es mejor no ir a los sitios pensando en uno que se lo sabe todo. Yo tampoco, ¿no? Antonio, jamás he dicho algo así. O sea, nunca he contado. No por nada, porque no me sentía preparada, o por cómo se cuenta también, hay que tener como dónde se coloca esto, ¿no? Como, tuvo esto, no, es que fue como más complejo, ¿no? Y las personas somos súper complejas. Y bueno, a ver, te lo contaba a ti. Por cierto, conocemos muy bien a ciertos medios de comunicación, cuidado con coger... Claro. Cuidado con coger los trocitos y... Es que no tiene nada que ver. Y simplificar una historia mucho más compleja de lo que en algunas ocasiones se suele hacer. Yo también me alegro mucho de que me lo hayas contado a mí y me gustaría poner un punto concreto en dónde crees que acabó tu adolescencia. Sabina a veces dice, yo alargué, no sé si su juventud o tal, hasta los 50, ¿no? Dice,
A los 50 para y tal, dice, no está mal y tal, ¿no? Lo dice en su documental Sintiéndolo mucho, de Fernando León de Aranoa. ¿Hay un momento, un clic en el que acaba tu adolescencia? No lo sé, igual es una pregunta, no tiene No, ningún sentido. estaba pensando, yo creo que ahora, ¿te imaginas? No, pero creo que hace un poquito más, pero poco más. O sea, creo que en los 30 empezó algo... Es verdad esto que yo nunca he querido creer en estas cosas, como... Bueno, las he querido como sentir yo, como de, bueno, la crisis de no sé qué, o los 30, tal, estos son los 30. Pero sí que es verdad que a partir como de los 30, 31... Ha habido ha habido algo ahí como de no sé, de trascender cosas, de estar un poco por encima, de conversaciones pendientes que no te atreviste a decir en la adolescencia. Esto también me ha pasado. Ya. Cerrar ahí círculos, ¿no? De, mamá, sé que esto no tiene sentido ninguno. Con 31. Pero mira, te lo voy a decir porque está aquí. ¿Pero por qué tiraste mi póster de Nick Carter, no? Así, tal cual. Sé que estoy siendo súper injusta, sé que no sé qué, y la verdad que mi madre aguantó muy bien esto, ¿eh? Como de... Así, como solo me escuchaba. Yo solo quiero que me escuches, no quiero que me repliques, no quiero que sepas que a mí esto me hizo daño, quiero que sepas que... Y me está viniendo ahora y quiero... Y oye, qué gusto es hablar las cosas y cerrar las movidas. Es que, o sea... La palabra es mágica muchas veces. Pero completamente. Fíjate, igual, o sea, en cada capítulo de Cuando fuimos bajitos, el protagonista o la protagonista es la persona que viene, evidentemente, pero a mí me gusta un poco acompañar y contar también cosas mías. Justo esto que acabas de contar me pasó a mí cuando empecé a decir más públicamente, digamos, a amigos, a amigas, a la gente que tenía trastorno obsesivo-compulsivo, cosa que no había contado nunca así abiertamente. Hice exactamente lo mismo que acabas de decir tú. Hablar con mi familia y decirles lo que me dolió de aquella época y lejos de sentirse reprochados, todo lo contrario, sino que me he sentido mucho más acompañado y entendido y sobre todo no he encontrado condescendencia, que esto lo repito mucho y es muy importante, que no te traten de pobrecito, de ay, el pobrecito, tal. No es pobrecito. O sea, tengo una condición concreta, como otros tienen otras condiciones, y ya está. Pero hice lo mismo que tú. Y mi adolescencia también acabó a los 30 porque... Se sanan cosas de repente, ¿no? Como... Completamente. Sí. Yo a los 30 me fui de Valencia y me fui de casa de mis padres a los 30. Entonces, ahí acabó mi adolescencia, claramente. Claro, también. O sea, hemos acabado nuestras adolescencias un poquito tarde, ¿no? Se nos ha ido de las manos. Bueno, es que hay que limpiar y limpiar a veces no cuesta un poco. Pero da vergüenza, ¿no? A veces porque es como que nos queremos hacer los mayores siempre rápido y a lo mejor no hace falta, ¿no? A lo mejor no hace falta hacerse el formal y el adulto. Claro. Hasta que uno no sea No adulto, se siente. hasta que uno no haya pasado ciertos puntos, ¿no? Pues solo me queda darte las gracias, la verdad. Muchas gracias, Antonio. Igualmente. Igualmente, ha sido muy bonita. Preparar la entrevista ha sido, yo creo que de las cosas más emocionantes que me han pasado desde que me dedico a esto, sin duda. Y reconozco, así como en el resto de entrevistas que puedo hacer, estoy mucho más tranquilo. Hoy me ha pasado una cosa. Cuando he llegado a tu casa, que es donde estamos, es el día que más tranquilo he estado contigo, hablando, charlando, súper distendido todo. Sin embargo, cuando ha empezado la entrevista, me he puesto más nervioso que en mi vida. O sea, no sé por qué, pero me he puesto nerviosísimo con tu historia. No lo sé. Y te lo quiero decir. Y lo quiero compartir. Que cuesta a veces decir, sí, he estado muy nervioso durante esta entrevista. He intentado reconducirlo y que o a uno no se le noten las costuras, pero he estado muy nervioso durante esta entrevista, la verdad. Me ha costado, me ha desbordado muchísimo. Reconozco, sí. La historia Bien. de Nadia de Santiago. Bien. Bien. Está bien. ¿Las cosas desbordan o no? Pues muchas gracias por traerme aquí a tu casa y por contar todo esto. Gracias. Encantada. Hola. Joder, Antonio, he contado algo que nunca he contado, ¿eh? Estoy un poco digiriéndolo. Sí, ¿sabes por qué? Porque no me gustaría... Que se malinterpretara, ¿no? Sí.